La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, hermanos, buenas noches, familia. Qué bueno que una vez más estamos con ustedes en este su programa De Familia en Familia con Mami Nena, programa de la Fundación Mami Nena para toda la familia dominicana, toda la familia de fe. Una vez más estamos con ustedes en este programa a través de Vida FM 105.3 y también a través de nuestras emisoras que también retransmiten Radio María de la Altagracia, Radio Callacoa en la provincia de la Altagracia, así como también en nuestro canal de YouTube Fundación Mami Nena. Qué bueno que estamos una vez más aquí en este programa y quiero en esta noche, Jorge Rosario, darle la bienvenida a nuestra compañera de este día, Ariela. Qué bueno que estás con nosotros. Muy buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien. Muy bendecido. Bueno. Amén. Realmente hoy es un día muy importante, una noche muy importante, porque cuando nos toca este programa tan esperado por toda la audiencia, ciertamente es de gran interés para todos, y más en este tiempo tan importante que estamos, después de haber pasado ese miércoles de ceniza. Nuestra iglesia se encuentra en un tiempo de mucha reflexión, de mucho recogimiento, y todos nuestros temas son bastante interesantes, inclusive el de hoy. Claro que sí, por eso vamos a tener en esta noche un tema muy interesante a propósito del Evangelio y de las lecturas en sentido general que vimos en este primer domingo de Cuaresma, y por eso vamos a pasar de inmediato con nuestra primera pausa musical, y de inmediato pues al regreso comenzaremos a dar desarrollo, a desarrollar de manera completa este tema de esta noche aquí en De Familia en Familia con Mami Nena. Se vuelve más fuerte la tentación, yo no sé qué hacer. Mi debilidad aumenta cuando transcurre el tiempo, borrándose así de mi mente todo buen conocimiento. Me sobran excusas para desistir,
Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Bueno, y antes de nosotros dar formal inicio al tema de esta noche, queremos presentar este programa, queremos ponerlo en manos de Dios, queremos extender nuestra plegaria para que Dios pueda dirigir todo lo que hagamos y todo lo que puedan recibir nuestros oyentes. Señor, gracias en esta noche de manera muy especial por esta bendición de poder tenernos en esta cabina frente a estos micrófonos para traer palabras de vida, para compartir este contenido tan importante para nuestros hermanos y de manera especial para la familia. Ayúdanos a poder llevar de manera certera, de manera efectiva, todo lo que tú has permitido que podamos llevarle a los hermanos, a los oyentes, y que siempre podamos nosotros aplicar eso mismo que predicamos y que los hermanos puedan enriquecer su vida de fe con esto que transmitimos por estas vías. Amén. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es las tentaciones en la familia. Muy, muy interesante. Hablábamos hace unos minutos antes de irnos a la pausa musical que precisamente estamos en Cuaresma y ya pasamos el primer domingo de Cuaresma, y precisamente pues nosotros vimos en este primer domingo esas tres tentaciones vitales, o sea, vitales en el sentido de que son las tres tentaciones clásicas que vivimos nosotros como cristianos y que Jesús también la vivió estando en el desierto, estando ayunando en el desierto. Así es, Jorge, y de hecho esas mismas tentaciones no terminaron allí, porque esas tentaciones nosotros las vivimos a diario. Claro. y muy centrado en la familia, en sus diferentes miembros, se ven esas tentaciones, y entonces la misma Biblia, el mismo Jesús nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentarlas, cómo Dios nos da esa gracia para poder sobrepasar ese tipo de situaciones en la que se vio expuesto el mismo Jesús. Claro. Porque él pasó también su Cuaresma. Exacto, exactamente. Y son cosas de la colita, como dicen, ¿verdad? Claro. Bueno, y de hecho es una forma incluso de nosotros saber de que así como Jesús pudo vencerlas, nosotros también podemos vencerlas en el caso del plano familiar, el caso que nos ocupa en esta noche, de la forma como también él lo hizo, sin entrar en negociaciones, como el Papa Francisco decía en estos días, precisamente el domingo, de que no podemos negociar con el mal, no podemos darle cabida al diálogo con el mal, porque las tenemos perdidas si nos ponemos a esto. Vamos a caer en esa seducción del maligno. Y de hecho, ese tipo de tentaciones, lo que busca el demonio con eso es desviar ese proyecto de vida que Dios tiene con nosotros, ese propósito que Él ha creado para nuestras familias, para nuestra comunión y para esta convivencia fraternal. Claro, claro. Tenemos. De hecho, hay una famosa profecía que dice que la batalla final entre el bien y el mal, entre el maligno y el Señor como tal, va a ser precisamente atacando a la familia, y es lo que vemos en todos los momentos, es lo que vivimos de manera muy frontal, y precisamente por eso hemos querido compartir este programa del día de hoy. Y de inmediato pues vamos a hablar de la primera de las tres tentaciones, y lo haremos también pues tomando de manera literal el texto del Evangelio. Sí, lo tenemos por aquí. Y de hecho, la primera tentación, fíjate cómo nos habla de convertir las piedras en pan. Exacto. Es decir, de esa primera tentación que fue de esa necesidad física. Así es. ¿Por qué? Porque en este caso sucede que las mismas familias se ven en muchas necesidades físicas de ese tipo. Claro. Y entonces, ¿qué nos enseña ahí Jesús? ¿Cuál fue su respuesta ante esta tentación? Exactamente, está en Mateo 4, del 3 al 4, dice la palabra de manera literal, pues en este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente
no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante saber, señores, de que no es solo tener lo material, no es solo la necesidad como tal, no es solo a veces adquirir una mejor condición económica, una mejor posición, si eso va a llegar en detrimento de nuestra propia familia. Sí, y de hecho, por ejemplo, está el caso de que esta tentación nos muestra cómo el hombre tiene otras necesidades que no solamente son la de Exacto. ese alimento para el cuerpo, sino tenemos esa necesidad del alimento espiritual, de estas necesidades que son de la palabra viva de Dios y que son realmente el alimento que nosotros necesitamos para mantenernos en espíritu y en busca de una vida de santidad. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, la homilía de mi párroco este pasado domingo, que daba un detalle muy interesante con respecto a esta primera palabra, a esta primera tentación. Él decía que Jesús, el enemigo es tan astuto que tentaba a Jesús con la propia verdad, porque precisamente Jesús tenía la facultad, tenía la capacidad de parte de Dios de poder hacer el milagro de convertir las piedras en pan, de convertir, de hacer lo imposible para el hombre. Y sin embargo tenía esa capacidad, pero entendía Jesús que no venía del bien, no venía de Dios a hacer esto, precisamente poniendo a prueba el poder, claro, que pueda tener. Y de hecho, por ejemplo, precisamente no solamente por esto, sino también de parte de quién viene esta petición, tentación. Por supuesto. Tenemos que recordarles a ustedes que estamos en el 809-536-1053, nuestro número de contacto. También estamos en nuestra transmisión en vivo vía Facebook, por donde pueden ustedes ver el programa en vivo y también interactuar con nosotros, dejarnos sus comentarios para poder interactuar en esta noche tan especial aquí en De Familia en Familia con Mami Nena. Así que le invitamos a que nos llamen, cuéntenos también en cuáles momentos ustedes se han visto con esas tentaciones y cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido esa ayuda de Dios que han recibido para poder sobrepasarla, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que la respuesta de Jesús ante esa tentación de no solo del pan vive el hombre, no significa que nosotros como personas no tengamos necesidades, claro, y que claro, no debamos de trabajar para satisfacerlas. Así es. Porque de hecho, asimismo, en una familia están los padres que deben de velar por la alimentación de sus hijos, por proveer de esas necesidades que tenga el hogar. Sin embargo, aquí nos hace hincapié en que no solo eso es lo necesario para el cuerpo. Es lo importante. De hecho, lo más importante no es lo tangible, sino es lo que viene de Dios, precisamente, claro, aquellas cosas que nos hacen crecer espiritualmente y que a la postre nos van a llevar a ganar la vida eterna. Lo demás puede esperar, lo demás puede tener no es tan prioritario como precisamente esto. Fíjense, por ejemplo, que no solo es la necesidad física de la provisión económica, sino otras tantas cosas que pueden, otros tantos ejemplos que pueden estar incluidos dentro de esta tentación. El propio caso de la necesidad física, de la necesidad de una pareja, en el caso, por ejemplo, cuando la pareja no se satisface, que aparece por arte de magia una persona que te está brindando todas las cosas que tu pareja no te brinda. Ahí también Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de esa necesidad vive el hombre, sino también de aquello que no podemos ver, de aquello que no podemos experimentar. Igual en el mismo caso material, ¿cuántas veces no hemos conocido personas que en medio de una crisis económica muy grande ven una oportunidad importante, pero con la agravante de que hay que descuidar la familia, de que eso va a traer como consecuencia de que nos vamos a alejar de la esposa o del esposo o de la crianza de los hijos? Y entonces ahí también Dios
nos pone esa parte importante. Recuerdo de manera muy, muy especial una hermana que estaba necesitando un empleo y le llegó un trabajo, una oferta, pero tuvo que rechazarla sencillamente porque le interrumpía el día de su grupo de oración. Ni siquiera era algo más allá. Ella no podía, por esa razón lo rechazó, y al tiempo el Señor le regaló un empleo con todas las facilidades y que podía dedicarle tiempo al Señor sin ningún problema. Porque así es, Dios provee. Aquí tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Antonia. Antonia, bendiciones, muchas gracias por su llamada. Cuéntenos qué le parece el tema. No, que es la realidad. A veces en la vida hay muchas tentaciones. Porque mira, yo tengo una familia que ellos no son muy creyentes. Y cuando llegan las cuaresmas, ellos les gusta nada más estar pendiente a la carne. Y a veces me dicen, no, que lo viene. Y a veces en verdad uno le da tentación como de ponérsela, pero sabiendo uno que va a pecar, el mejor uno no lo hace. Porque uno se puede dejar llevar del diablo, como se dice. Y él actúa a través de la familia. Correcto. Y uno tiene que tener mucha precaución y orar constantemente para no caer. Así es, así es. Amén, así mismo es. Y qué bueno que usted da ese ejemplo de vida en su familia. Fíjate, Jorge, cómo ella nos cuenta de que ella dice, en mi casa no son muy creyentes, ¿verdad? Claro que sí. Pero ella le inculca esos valores cristianos, vive el tiempo de cuaresma en familia, o sea que de una u otra forma da testimonio de vida, de que esos sacrificios que pasó Jesús, esas tentaciones que pasó Jesús, es evidente que lo vivimos hoy en nuestras familias, y cómo Él a la vez nos muestra que Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Por supuesto, de esta forma. Y también, hablando también de este mismo tema y vinculándolo con lo que la oyente nos decía, es muy importante nosotros tener ese sentido de poder evangelizar a los hermanos, de poder, en esos casos en los que quizás nos sentimos un poco incómodos porque no es el ambiente idóneo, porque las personas no comparten el mismo credo, nos sentimos incómodos porque hasta los temas que hablamos en familia no serán los mismos, porque habrá gente que no estará de acuerdo con lo que yo hable en el tema de la religión o de la iglesia o lo que sea, pero es ahí a veces donde Dios nos quiere, claro, donde podamos ser ejemplo con lo que predicamos y con lo que somos, cómo nos comportamos, podamos también atraer a los demás a la fe. Sí, la invitación es que nosotros podamos vivir este tiempo de cuaresma en familia, claro, donde tenemos tantas actividades en la iglesia, tanto motivo para orar, tanto motivo para hacer esos servicios de caridad, y también esos sacrificios de ayuno que van en contra de nuestro propio deseo de la carne, sí, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces ahí Jesús nos provee de lo que es el alimento espiritual a través de ese mismo ejemplo que él tuvo. Exacto, tanto el ayuno como la abstinencia, sí, que son partes de las prácticas cuaresmales, que son también una forma de nosotros ejercitar el espíritu, ejercitar lo que somos. Recuerda llamarnos al 809-536-1053 o dejarnos tu comentario en la publicación que tenemos en Instagram o en nuestro Facebook Live, donde también por ahí puedes vernos, puedes escuchar el programa y verlo también. Sí, yo creo que ya ahí en la primera tentación, aunque sí bien hace mucho énfasis en la parte del alimento físico, sí, hay otro tipo de, digamos, de tentaciones que nosotros tenemos físicas, que no son solamente de alimentos. Por ejemplo, el uso de los celulares, que nos acapara mucho tiempo, sí, para poder compartir en familia. Que sí, lo mismo que tú citabas de esos trabajos, que a veces hay personas que tienen 1, 2, 3 trabajos, sí, donde la crianza que deben de llevar los hijos no necesariamente es la que los mismos padres quieren, porque yo he escuchado muchos padres que dicen, bueno, yo quisiera pasar más tiempo de calidad con mis hijos, pero necesito suplir X necesidad. Entonces, todas esas necesidades que nosotros tenemos, valga la redundancia,
que ponerlo en manos de Dios. Por supuesto. Porque Él proveerá y no se puede descuidar ese tiempo de calidad con la familia. Claro, el mismo hecho también en el campo laboral, el ejemplo de cuando tenemos el tema de quedarnos hasta tarde, de a veces trabajar las horas extras, o de los compromisos a veces que asumimos, el mismo tema a veces de la parte académica también, los muchos compromisos que impiden que podamos nosotros tener una buena relación familiar y todo lo que esto conlleva, y así por el estilo, todas aquellas cosas que pueden ser importantes, que pueden satisfacer una necesidad de nosotros, pero que a final de cuentas impedirán que podamos tener una relación con Dios, y si es así, ¿de qué nos vale? Y que muchas veces en busca de satisfacer esas necesidades físicas descuidamos lo que es el nutrirnos de la palabra de Dios. Claro. Y por ejemplo, me gustó mucho esa anécdota que tú contabas de esa persona que prácticamente descartó una oferta de trabajo porque le interrumpía esa comunión con el Señor, ese servicio exactamente. que tenía. Y debemos de ser muy celosos con el tiempo de Dios. No, definitivamente. A pesar de lo apresurado que van los tiempos ahora. Sí, debemos tener, hacer todo, digamos que hacer nuestra agenda, si se le puede llamar, en base precisamente a lo que nosotros tenemos en nuestra vida de fe, sin descuidar los compromisos que podamos tener familiares y que tenemos también en la iglesia, tener las otras cosas que puedan llegar a nosotros, porque en la medida en que podamos tener prioridades es que las cosas van a crecer. Cuando yo siempre he escuchado una frase, no recuerdo quién fue que me la dijo, que cuando tú no haces planes vas a terminar siendo parte de los planes de otros, precisamente por esa razón, porque no tenemos esa forma, no estamos necesariamente teniendo la prioridad que es precisamente el Señor. Vamos a ir ahora a una pausa comercial. Al regreso vamos ahora a compartir pues el resto del tema, las dos siguientes tentaciones que son parte también del tema, y también el segmento de Monseñor de la Rosa, Un Momento. Esto es de Familia en Familia con Mami Nena. Vida FM es la emisora que tú prefieres. Problemas y soluciones. Ha sido muy bueno para el país y hemos de dar gracias que ante la problemática de la suspensión de las elecciones municipales se han estado buscando soluciones. Enfrentar los problemas para dar soluciones, no caer en la anarquía frente a los problemas, es una gran ventaja para los países y para los pueblos. Ciertamente estamos avanzados en ese sentido y hemos de seguir en esa línea. Ante los problemas, sean personales, familiares, nacionales, buscar soluciones. Y buscar soluciones es la solución precisamente ante los problemas. Repetimos y lo repetiremos 100 veces. Ser proactivos, no quedarse reactivamente viendo las partes negativas, sino mirar hacia el futuro y mirar con soluciones o buscando soluciones, como ha pasado ahora. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Familia en Familia con Mami Nena. Estamos debatiendo, más bien socializando un tema muy interesante que es las tentaciones en la familia, y hemos tomado
como guía o el enfoque de nuestro tema, las tentaciones que pasó Jesús, donde vemos que siendo él un líder, un sabio, un maestro, también Claro. pasó por tentaciones y vivió su cuaresma en este tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Entonces, antes de la pausa, conversábamos sobre la tentación de convertir las piedras en pan, la respuesta que dio nuestro Jesús ante esa tentación, y que debe de destacarse cuál es realmente el alimento que debemos de perseguir nosotros para poder sobrepasar estas tentaciones y vivir una vida de santidad. Por supuesto. Vamos a entrar entonces de inmediato con la segunda de las tentaciones. Esta tentación muy importante que, como vemos, también es parte de esa tentación emocional. La primera era física, la segunda emocional. Satanás invitó a Jesús a saltar de un lugar muy alto para demostrar que él era hijo de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Algo bastante contundente, una respuesta muy firme. Y así como contaba hace unos minutos que mi párroco en la homilía del domingo resaltaba de que precisamente con la verdad es que el tentador llega a donde Jesús. Asimismo, Jesús con la palabra, precisamente con la misma forma como él entonces lo ataca, es que le responde con la palabra, de la forma más certera, de la forma más adecuada, porque sabemos que, como dice la Escritura, la palabra es como la lámpara que ilumina nuestros caminos cuando la llevamos, la lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Y por eso hablamos de esta segunda tentación que Jesús tuvo en el desierto cuando se cuestiona a Dios de manera directa. Fíjate que ese tipo de tentaciones vive nuestra iglesia también. Claro. No solamente las familias, sino también la iglesia sufre ese tipo de tentaciones, y entonces ahí está la invitación a nosotros mantenernos firmes en la fe. ¿Cuál es nuestra accionar en cuanto a este tipo de situaciones que puede salir fuera de contexto de cuál es el plan que tiene Jesús con nosotros, que tiene Dios? Desnaturalizar un poco lo que es ese propósito, esa misión a la que somos llamados también como iglesia. Claro. Y entonces esa tentación va de cara a Jesús, pero también desafía el poder de Dios. Sí, por supuesto. Porque nos pone a nosotros en una situación como a prueba hasta el mismo Dios de que, Señor, tú me quieres, ¿verdad? Tú no vas a permitir que cosas malas me pasen. Claro. Pero no es solamente eso, sino nosotros mantener esa confianza en Dios y ser cautos. Sí, por supuesto, no es lo mismo que Dios te proteja de que un vehículo te atropelle en la calle porque tú estás cruzando, no viene nada y de repente viene alguien a alta velocidad y Dios te proteja de eso, a que te proteja tú sabiendo que viene alguien a alta velocidad y tú como quiera te metas. Son dos escenarios muy diferentes. Así es. Entonces, de eso se trata. Fíjate que todavía no la hemos dicho, la tercera tentación. Sí. Pero tanto la segunda y la tercera van muy relacionadas porque va sobre el uso del poder, de que muchas veces esa vanagloria, esa necesidad de nosotros desafiar el poder de Dios, o el poder que hasta nosotros mismos como personas a veces podemos pensar que tenemos, y ciertamente eso es lo que nos invita a nosotros cada día estar más apegados a Dios y reconocerle a Él definitivamente, que es quien tiene ese poder. Claro, y saber que si el poder tiene alguna razón de ser en la vida
y mucho más en nosotros como seres humanos, es precisamente porque porque es un instrumento para servir, no para ninguna otra razón, para ninguna otra cosa. Y algo que debemos de tener muy en claro es que Dios no nos pone a nosotros a prueba. Dios no es quien nos da la tentación. Exacto. Es el demonio que se interpone en el camino. Entonces muchas personas dirán, o puede llegar la pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Dime, Jorge. Dime si te suena familiar esa pregunta. Claro, no, señor, eso es el pan de cada día. Cuando hablamos de esos temas, a veces precisamente, y hablando a propósito de que la segunda tentación tiene que ver con cuestionar a Dios, precisamente cuestionamos a Dios cuando decimos, pero ¿por qué Dios permite que si ese muchacho se iba a perder, que si esa persona le iba a pasar tal cosa, porque permite que le pase? Y sencillamente son procesos que tenemos que vivir para nosotros crecer espiritualmente, para tener lo más importante, que es siempre la relación con Dios cercana. Sí, y que ciertamente en esas situaciones difíciles Dios se glorifica en nuestras vidas. Sí. Y el hecho de que nosotros tengamos una vida cristiana no significa que no vamos a tener tentaciones o que no vamos a tener pruebas. Vamos a recibir una llamadita. Así mismo. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. ¿Quién nos habla? Lucía Abreu pregunta que por qué ella cayó en tentación. Sí, perdón, ¿cómo se llama la persona que hace la pregunta? Lucía Abreu. Ella dice que por qué las personas caen en tentaciones. Ajá. Así es, gracias por llamarnos, le estaremos respondiendo de inmediato. Es precisamente lo que hablábamos parece como nosotros como que nos imaginamos que alguien iba a llamar para hacer la pregunta y nos adelantamos. Y es que es muy común, ciertamente muchas veces tenemos como interrogantes del poder de Dios, lo que hablábamos, que nosotros desafiamos a veces con ese tipo de preguntas, de que por qué Dios permite que mueran la gente, por qué Dios permite que pasen hambre. Claro, hay personas que han tenido que vivir situaciones muy lamentables sin ellos provocarlas, personas hasta que se han tenido que ir del país por una situación X, o que han tenido que pasar por una crisis económica muy difícil sin ellos necesariamente provocar esa situación, y tantas cosas. Y siempre he escuchado una expresión que me encanta, porque es una especie de consuelo, pero también es una respuesta ante nuestra falta de capacidad para poder entender ese tipo de cosas por ser nosotros humanos. Hay gente que dice, no le preguntes a Dios el por qué, sino más bien el para qué. Correcto, porque ciertamente Dios nos da la gracia para poder nosotros sobresalir de todo eso. Y mira que algo muy interesante que nos cita el apóstol Pablo es que nos dice que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Exactamente. Es un detalle muy importante, ese detalle, y otro también muy bueno, es cuando se dice que nosotros no seremos tentados fuera de nuestras capacidades, de nuestros gustos, de nuestras inclinaciones, precisamente, y es algo que tenemos que tener muy claro. Siempre se dice que si a usted le gusta el pleito y usted está tratando de evitar eso, no vaya donde haya gente que lo quieran incitar, o la gente también que le gusta mucho el chisme y la cosa. O sea, no se junte tanto con el que usted sabe que lo ve, le pone un tema, y así por el estilo. Fíjate, y eso nos ayuda también a nosotros a reconocer nuestras debilidades. Claro. Y como mencionaba anteriormente, glorificar el nombre de Dios y saber que con nuestras fuerzas solamente no podemos. Siempre tenemos que clamar, poner en manos del Señor todo eso, que es quien nos ofrece los medios necesarios para nosotros poder vencer todo ese tipo de pruebas, todo ese tipo de tentación. Claro. Y la arma más eficaz que podemos tener es la oración. Totalmente. Como tú decías, Jorge, de que eso nos mantiene muy cerquita. Sí, totalmente. De esa comunión con Dios. Sí, y sobre todo también un detalle muy importante. Ustedes se imaginan que nosotros como cristianos
no tuviéramos ningún tipo de tentaciones, no tuviéramos ningún tipo de prueba de fe, viviríamos nosotros creyéndonos superior a todo el mundo, a que el otro porque está por ahí haciendo y deshaciendo en la calle es insignificante delante de nosotros, que si somos de iglesia, que si hacemos esto, que no pasamos por nada, que, o sea, esa debilidad humana que nosotros tenemos es lo que nos permite nosotros a veces entender al otro y no ser tan crueles con tantos hermanos que andan por ahí viviendo una vida equivocada, precisamente por eso. Bueno, pues vamos, como el tiempo va avanzando, como el tiempo cuando hablamos de cosas tan interesantes y cuando tenemos tanto que hablar, el tiempo se va rápido. Vamos a pasar entonces con la tercera tentación, la tentación del control, querer apoderarse del trono. Después, Satanás tentó a Jesús con el control sobre todos los reinos del mundo. En Mateo 4, del 8 al 10, dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús, porque las Escrituras dicen: adorarás al Señor tu Dios y le servirás a Él únicamente. Qué claro, y precisamente ahí volvemos a lo que hablábamos inicialmente, las prioridades. Tener las prioridades claras nos va a librar a nosotros de muchas situaciones como esta. Es así, y fíjate cómo, por ejemplo, Dios no nos tienta. La tentación, como hablábamos, viene del maligno. Exacto. Entonces, fíjate allí donde nos invita a que tenemos un solo Dios. Así es. Porque también debemos de recapacitar y de pensar cuáles son esas cosas, cuáles son esas tentaciones que están tomando el lugar de Dios en nuestra vida actualmente, en nuestras familias. ¿Cuál es esa distracción que tiene, que nos permite sacarnos del enfoque y del contexto que Dios quiere para nosotros? Por ejemplo, el mismo Jesús fue tentado y nos invita a orar, a tener la penitencia, a tener claro de quién es el poder y la gloria. No valernos totalmente solamente de nosotros mismos, o que muchas veces, si estamos en equiposición, tampoco creernos que somos los superhéroes. No, señores, los puestos, como se dice de manera popular, los puestos van y vienen, y la persona es la que es lo que queda. Y sobre todo esto, como decíamos hace unos minutos, las posiciones están ahí para nosotros servir, no para ninguna otra cosa. Y cuando digo posiciones me refiero a cualquier ámbito, no solamente el trabajo, no solamente... Hasta en la misma iglesia. Hasta en la iglesia, señores, hasta en la iglesia. Vemos tantas veces, hermanos, que quieren como dicen los muchachos de la calle, que ellos están afanados porque se la den. porque le den el crédito, porque les reconozcan las cosas. Y sin embargo, en nuestra vida de fe, las cosas mientras más discretas mejor, mientras menos protagonismo mejor, mientras menos buscamos la cámara mejor. O sea, Dios bendice tanto nuestro trabajo, bendice tanto nuestra vida y da tantos frutos, le permite que nuestro trabajo dé tantos frutos cuando no nos atribuimos el crédito. Y eso es tan interesante, tan importante. Lo propio en la vida de la familia, cuando en la familia nosotros a veces nos afanamos mucho. Siempre que hablamos de la familia, a veces ponemos los ejemplos de la pareja, los hijos, pero se da mucho el caso también de las familias cuando tienen los padres ya muy avanzados de edad y los hijos tienen que asumir la responsabilidad, los gastos médicos, la manutención. Y a veces cuando uno de los hijos asume un poco más por tener la mayor posición económica o por disposición personal o porque los otros quizás no pueden o no quieran, entonces viene ahí el querer, esa ayuda, que a veces uno dice, bueno, pero mejor que no hubiese hecho nada. Claro, entonces y más aún, entonces los viejos fallecen
se dejan unos chelitos y entonces el que hizo más quiere que le deje más. Y por ahí va todo. Entonces, el tema del poder, el tema del control del trono, apoderarse del trono, como dice un material que hemos recibido relacionado también a este tema de las tentaciones, qué difícil se hace. Sí, es muy difícil, y fíjate que ahí relacionado al poder va mucho lo del liderazgo. Sí, y claro. Jesús fue el líder de todos los tiempos. No, definitivamente. Y tanto en esa tentación como en la vida que él llevó, nos mostró cómo la humildad y cómo el relacionarse de una manera diferente, sin alardear. Claro. De ese tipo de cosas, no andar de fanfarrón, ¿verdad, Jorge? No, por Dios. Y reconocer sobre todo que la gloria es de Dios. Totalmente. No nuestro, porque Él es quien pone en nosotros los talentos. Claro. Y todo este tipo de pruebas nos ayudan a nosotros vivir una vida con una fe fortalecida. Sí, por supuesto. Y mucho más también decir que Dios es quien da y que quita los dones. Así es. Dependiendo de cómo nosotros hemos dado uso, dependiendo de la manera como nos hemos manejado. Así también nosotros podemos tener algún tipo de consecuencia por no haber hecho las cosas de la mejor forma posible. Y mira qué interesante que, por ejemplo, en las pruebas y en las tentaciones, nosotros vamos madurando en la prudencia, claro, en la paciencia, en medio de ese sufrimiento, de esta tormenta. El estar afianzado de esta fe y del poder de Dios, pues nos ayuda a nosotros poder madurar mucho más en nuestra práctica cristiana y en esa fe y en esa esperanza de que hay un Dios que no nos va a dejar a nosotros sucumbir. Claro. Y bueno, y por eso esas son de las cosas importantes que nosotros debemos siempre recordar, que debemos siempre nosotros ver. Recuerda que aunque estamos en los minutos finales, tienes tiempo de comunicarte con nosotros en el 809-536-1053. Fíjate, Jorge, que ese tipo de tentaciones y pruebas va muy de la mano con la santidad. Así porque, es. Por ejemplo, no es que solamente los santos que nosotros conocemos comúnmente, nosotros somos llamados a vivir esa vida de santidad, y no significa que este tipo de vida no esté supuesta a tener ese tipo de tentaciones o pruebas. Y es que debemos de clamar al Espíritu Santo para que nos pueda transformar y nos pueda guiar en este camino donde es muy angosto. No es solamente de libres praderas o que todo va a ser color de rosa. No, al contrario. Imposible. Eso no es así, señores. Las cosas son muy diferentes. Las situaciones se ponen bastante complicadas y eso. Y precisamente, o sea, es como digo también en cierto sentido. Es como digo, muchas veces nosotros vemos ese tipo de cosas en lo que nosotros pues experimentamos muchas situaciones de esta naturaleza con las pruebas, las tentaciones muy fuertes, y es ahí cuando nos damos cuenta de que el otro no es tan malo como parece, claro, comparado con nosotros. Sí, porque tenemos de reconocer esa parte. Y mira cómo aún estando Jesús crucificado, que pasó durante esa cuarentena, todo ese sacrificio, todo ese tipo de tentaciones, sin necesidad de vivir eso, porque siendo un rey, dueño de todo, precisamente nos dio ese ejemplo de vida a nosotros para que sepamos cómo responder ante toda esa situación, y que aún nosotros caemos, pues hay un Dios misericordioso que mayor es su gracia para nuestras vidas. Por supuesto. Y de hecho en las familias se debe de inculcar eso, porque es vital de que también los pequeños, los adolescentes, porque es una tarea difícil la de la crianza de los hijos, entonces que puedan tener esa conciencia de qué sucede cuando me veo en esta situación y cómo Dios me instruye que yo debo de responder. Por supuesto que sí. Vamos, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Cuando hablamos temas así tan interesantes,
pues el tiempo se va muy rápido, pero vamos en este momento a dar unas breves conclusiones para pasar entonces con nuestra oración final y así concluir con este programa del día de hoy. Sí, fíjate, una conclusión muy importante que debemos de llevarnos a la cama para ya mañana comunicar y compartir todo lo aprendido en la noche de hoy, es que nadie está exento de la tentación. Claro que sí. Fíjate como ni siquiera Jesús. No hay ninguna razón para nosotros pensar que por qué tú y yo, por qué me pasa esto a mí, Señor, Exacto. por qué si una persona es tan buena o por qué si aquella es tan mala, no le pasan las cosas que a mí me suceden, porque es un pensamiento también que llega. Claro. Más que eso, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos extienda su gracia, que nos ilumine el camino, para entonces nosotros poder afrontar eso cuando se nos presente y salir airosos glorificando al Señor. Amén, así mismo es. Bueno, por parte mía, una conclusión que quiero compartir con ustedes sobre este tema es precisamente que aunque el enemigo, así como con Jesús, nos pueda tentar, nos pueda atacar con una palabra, con una verdad relativizada, tenemos siempre la verdad absoluta en nuestras manos, que es Dios, y cuando ponemos prioridades en nuestra vida, cuando ponemos a Dios como la prioridad, todo lo otro que pueda llegar, que pueda verse bonito, que pueda verse atractivo, no va a ser positivo ni va a ser de crecimiento para nosotros. Así es. Entonces, ya ahí nosotros hemos hecho ese resumen. Esperamos que este programa ha sido de mucho interés. Pedimos al Señor para que nos instruya, para que nos guíe y también orar por nuestros hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Claro que sí. Pues gracias, señores, por estar con nosotros. El próximo martes estaremos nuevamente en De Familia en Familia con Mami Nena. Recuerden que tenemos nuestra retransmisión en Radio María de la Altagracia el jueves a las 4 de la tarde y en Radio Callacoa mañana a las 7 de la noche en la provincia de la Altagracia, y mañana también estamos subiendo este programa a nuestro canal de YouTube para que nadie se lo pierda. Recuerden ustedes que Mami Nena cree, espera y ama. Bendiciones. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.